Buenas noches a todos. Hoy vamos a tratar el tema de bullying y salud mental. Primeramente vamos a definir el concepto de bullying y nos dice que es una conducta de acoso, hostigamiento o maltrato repetitivo, intencional y sistemático, donde existe un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima. Y sus tipos pueden ser verbal, físico, psicológico, social y cibernético. Vamos a hablar de las características específicas del bullying, mencionando a 3 de ellas. La primera habla de un desequilibrio de poder entre las partes. Esto quiere decir que existe una asimetría real o percibida que pone a la víctima en una situación de indefensión. La segunda habla de una intención de dañar, humillar o someter. Acá el hecho de acoso no es accidental, sino que existe una voluntad consciente y deliberada por parte del agresor en hacer daño o provocar algún dolor emocional. La tercera característica habla de una repetición y persistencia de la conducta en el tiempo. La agresión es sistemática y sostenida, no es un hecho puntual o un malentendido. Se trata de un patrón de hostigamiento que puede o que se repite durante el día, semanas, llegando incluso a meses. Estas 3 características son la base para que un acto de violencia sea considerada legal y éticamente catalogada como bullying. Por lo tanto, requiere una intervención formal, según lo establece el marco normativo de la Ley 26.892 y los acuerdos de convivencia. El rol del docente es la prevención, detección y manejo legal y ético de los conflictos. El docente debe hacer prevención mediante normas de convivencia, como así también la obligación de proteger la integridad de los menores. ¿Sí? Hablamos de una detección temprana, ¿sí? No normalizar y distinguir claramente al bullying de un conflicto común. Y hablamos de manejo legal y ético de los conflictos, ¿sí? El docente debe actuar como garante de los derechos del estudiante, ¿sí? Y como así también integrar a la familia y a la sociedad para la protección integral de los derechos en forma conjunta. Entonces el docente es considerado un agente activo, ya que debe prevenir, denunciar y actuar para proteger al menor. Ahora mi compañero va a hablar sobre el impacto de bullying en la salud mental. Muchas gracias, Viviana. Muy buenas las explicaciones. Yo voy a hablar un poquito, como lo recién dijo la compañera, acerca del impacto del bullying en la salud mental, ¿sí? Entonces, vamos a ver las consecuencias psicológicas y emocionales a corto y largo plazo. Uno de los puntos interesantes, como vemos acá, es ideación suicida, ¿no? Muchas veces esto puede llegar a escalar un acoso quizás persistente o, de acuerdo también, ¿no es cierto?, a los mecanismos que cada uno presente. Por ahí, una persona, cuando está en una situación muy vulnerada, puede llegar a escalar hacia una idea suicida, ¿sí? Entonces hay que estar muy atento a esto, porque puede ser que si el caso persiste, uno puede llegar hasta pensar en quitarse la vida. Quizás comience como primeramente más a corto plazo, uno puede haber como ansiedad, depresión, vemos a este niño quizás con deprimido, quizás ya no se junta con compañeros, se encierra, se deprime, la depresión puede ir también por una mala conducta de alimentación. También vemos como la baja autoestima, las autolesiones pueden ser parte también de la salud mental en este bullying que esté ocasionando, por lo que esté pasando, ¿no? Este adolescente, este niño, ¿por qué no hasta adulto? Entonces vemos cómo la estima se va dañando y entonces con el tiempo uno puede ir detectando autolesiones, trastorno de personalidad, problemas escolares. Muchas veces hay que identificar, digamos, si a esta persona no, ¿por qué está mal en el colegio? ¿Qué está pasando que este niño no quiere ir al colegio? ¿Sí? Entonces hay que estar ahí como muy atento y es interesante cómo el bullying y la salud mental están completamente relacionados. Estrategias tenemos que tener en cuenta la detección de señales y las señales de alerta. Esto, si vemos algún corte, si vemos una baja escolaridad, hay que estar muy presente, ¿sí? Si este niño de repente está todo el día encerrado, ¿sí? Hay que hacer intervención temprana, apoyo, trabajo interdisciplinario. Ahora los dejo con las compañeras que lo van a trabajar un poquito desde el marco legal. Bueno, vamos a hablar sobre los acuerdos de convivencia. Es importante la capacitación tanto del personal docente como no docente y que tengan los conocimientos sobre las herramientas legales para proceder en forma adecuada. En este punto vamos a hablar sobre el protocolo de actuación. Antes de la situación de bullying, es importante no minimizar los pedidos de ayuda de los estudiantes. Por el contrario, se debe adoptar una posición de escucha activa frente a estos conflictos y tener presente siempre que intervenir en forma rápida puede prevenir situaciones de violencia físicas y verbales. Durante la situación de bullying, es importante tener presente que la persona adulta en el colegio que tome conocimiento de esta situación debe intervenir con el fin de disminuir la carga emocional y evitar la situación de conflicto. Si se da una situación de violencia física, se debe intentar separar a los estudiantes y si se produce algún daño, llamar a algún tipo de ambulancia o algún servicio de salud e inmediatamente comunicar esta situación a los padres o al adulto responsable.
Después de la situación de bullying, es necesario involucrar a todo el grupo y no suponer que es una situación solamente de algunos estudiantes. Se debe proponer espacios de diálogo entre las partes, siempre que se hayan creado las condiciones necesarias. Es aconsejable también realizar un registro escrito de esta situación, de las intervenciones realizadas y de los acuerdos a los que se hayan convenido. Por otro lado, frente a la protección legal de los menores, está establecido en la Constitución Nacional y en los acuerdos internacionales. En el artículo 16, la Constitución Nacional establece los principios de igualdad y no discriminación. La Constitución establece que los ciudadanos son iguales ante la ley y prohíbe la discriminación por motivos de raza y religión. El bullying a menudo tiene sus raíces de discriminación. Por lo tanto, esta protección es fundamental. En su artículo 19 y 20 se garantiza el derecho a la integridad física y psíquica de las personas. El bullying, al causar un daño físico y psicológico, atenta directamente contra este derecho. El artículo 14 establece el derecho a una educación de calidad. El bullying, por lo general, interrumpe este proceso. El bullying es una problemática seria con graves consecuencias en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, su abordaje debe ser integral, interdisciplinario y enmarcado siempre en el respeto estricto dentro del marco normativo vigente. La prevención y la detección temprana y la intervención son cruciales para proteger a las víctimas. Bueno, vamos a hablar del tema de la normativa respecto del bullying. El marco normativo base es la Constitución y los tratados internacionales. La Constitución, los artículos 14, 16, 17, inciso 17, 18 y 19, que garantizan los derechos fundamentales como la educación, la igualdad, la dignidad y la protección. Y en los tratados internacionales de derechos humanos, como por ejemplo la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el artículo 5.1, que reconoce y protege los derechos de los niños y adolescentes. Y la Convención Americana sobre los derechos humanos, que establecen los derechos y garantías constitucionales. También la Ley de Educación Nacional, la 26.206, que consagra los principios y derechos y garantías constitucionales plasmados en la ley, incluyendo el derecho a la educación. En cuanto a la normativa específica, tenemos la Ley 26.892, que es la normativa nacional, que es la Ley sobre la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad en la Escuela, del 2013. El objetivo es promover la convivencia pacífica e inclusiva y prevenir la violencia escolar y el acoso, bullying en este caso, y garantizar la protección de los derechos de los estudiantes. El objetivo principalmente se fomenta la creación de acuerdos de convivencia, los protocolos de intervención en casos de acoso escolar e impulsa la capacitación docente y de todo el área educativa. Y destaca la importancia de la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. En el marco normativo específico, en la provincia de Buenos Aires, tenemos la guía de orientación del 2014, también la ley 13.298 de promoción y protección integral de los derechos de niños y niñas y el decreto reglamentario 300 del 2005, del artículo 1, 2, 3, 4, 11, 12 y 14 y 15, que garantiza la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la provincia, incluyendo el derecho a vivir sin violencia. También tenemos la Ley de Educación Provincial, que es la 13.688, que complementa la Ley Nacional de Educación y pone énfasis en la convivencia escolar respetuosa e inclusiva, y la Resolución 214, que es la Guía Federal de Orientaciones para la Intervención Educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar. Bueno, la propuesta de actividades que tenemos es elaborar un mapa conceptual con cada una de las ideas de cada uno de los expositores, ¿sí? Comente ejemplos de casos de bullying reales o ficticios donde identifiquen casos de bullying. O sea, puede ser un caso real o un caso ficticio en donde ustedes dicen, bueno, a ver, esta situación para mí es bullying. Bueno, la comentan y nosotros la analizaremos y mandaremos después la devolución. ¿Creen que la salud mental está relacionada con el acoso escolar? ¿Por qué? ¿Considera importante la reglamentación legal en este tema? ¿Por qué? Recuerden que nosotros, aparte de estas clases, le estamos dejando un material anexo con PDFs y con más material para ampliar un poquito este tema tan interesante y en cada una de sus variantes. Y sumado a eso, chicos, les dejamos estas actividades, ¿sí? Recuerden que las actividades las van a resolver de lo que vieron de esta clase y igual hay anexo un material como para reforzar un poquito las ideas, ¿sí? Saludos y esperamos ver sus trabajos.